Doctor Pujadas, mi hijo tiene la piel atópica. Le han dado cortisona en crema y ha mejorado, pero cuando la ha interrumpido le ha vuelto a salir. ¿Esto te ha pasado? Pues quédate, que vamos a hablar de la dermatitis atópica en profundidad. ¿Qué es la dermatitis atópica? Es una condición de la piel, es crónica y que se caracteriza por ser una piel que es muy seca, es una piel que es porosa, pierde agua y se deshidrata. Y produce una grasa que es de peor calidad de la que se produce normalmente. Además de eso, tiene las defensas de la piel alteradas. Entonces, esas alteraciones producen que haya una piel seca, que tiene tendencia a deshidratarse por la misma porosidad. Es una piel que pica por esa misma deshidratación. Como tiene las defensas alteradas, suele tener una colonización por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, que a veces puede, como consecuencia, dar brotes o empeorar los cuadros de la dermatitis atópica. Y esta piel, al ser porosa, tiene una facilidad para generar varios tipos de alergia. Por un lado, bien alergias de contacto, sobre todo perfumes, pero también puede ser una alergia asociada al níquel. En niños muy pequeños esa dermatitis atópica puede asociarse con una futura alergia a alimentos y también se asocia a veces a alergias respiratorias tipo alergia al polen o alergia a los ácaros. La dermatitis atópica es más frecuente en alérgicos, por ejemplo, a pólenes o ácaros. Y además estos pacientes, en las épocas en las que hay más polen, suelen empeorar. Y en las épocas que los niveles de ácaros también son más altos, si son alérgicos a ácaros, también suelen empeorar. ¿Cómo diagnosticamos la dermatitis atópica? Es un diagnóstico básicamente clínico. Lo que vemos son placas de eczema y picor en la piel y descamación, por ejemplo, en los pliegues de los brazos, en la zona posterior de las rodillas, son los sitios más típicos, pero puede aparecer en cualquier localización. Normalmente en donde menos suele haber es en la cara, pero a veces sí que puede haber. ¿Qué diagnósticos o qué pruebas podemos hacer asociadas a esta dermatitis atópica? Por un lado podemos hacer las pruebas de alergias respiratorias para ver sobre todo tema ácaros y pólenes si está asociado y más si el paciente cuenta síntomas de alergia respiratoria, y después podemos hacer asociado también a eso lo que se llaman las pruebas de los parches. Son unas pruebas de contacto para ver si asociada a esa dermatitis atópica puede haber una alergia de contacto a alguna cosa, a perfumes, algún conservante, algún metal, que pueden hacer que esa dermatitis atópica esté peor. Vamos a hablar de la evolución de los pacientes con dermatitis atópica. Como estábamos hablando, la dermatitis atópica es una enfermedad de la piel y una condición de la piel que es crónica. Es decir, el tratamiento lo requeriremos seguramente de por vida. En el caso de los niños pequeños, con la edad suele mejorar la dermatitis atópica. En los adultos normalmente es más bien crónica. Antes de pasar a hablar del tratamiento, si este tema te está interesando, suscríbete a nuestro canal. Próximamente haremos unos cursos de autocuidados para pacientes con dermatitis atópica. Estate atento, suscríbete y no te los pierdas. Hablemos ahora del tratamiento. La base del tratamiento y lo más importante es la hidratación crónica de la piel a diario. Si puede ser más de una vez, mejor. Doctor Pujadas, ¿qué crema es la que tengo que coger y qué crema es la mejor que puedo utilizar para la dermatitis atópica? En realidad nos puede servir cualquiera siempre que pongamos esa crema a diario, que siempre es lo que suele fallar más, la consistencia y la constancia en el tratamiento. No, una crema más cara funcionará mejor que una crema más barata. Sin ir más lejos, nosotros en los pacientes que tienen una dermatitis atópica más descontrolada, lo que solemos mandar habitualmente es vaselina sin perfume, que es probablemente de lo más económico que hay y funciona bastante bien, siempre que se adapte a untuosidad de la vaselina. ¿Qué más se tiene que utilizar? Cuando hay brotes o si hay alguna zona en donde las placas de eczema están activas o hay heridas o se ha agrietado, conviene utilizar también alguna crema de las que utilizan que llevan sulfato de zinc. Habitualmente son las que se suelen utilizar para cambiar el pañal de los niños o bien para irritaciones de la piel. Con lo que conseguimos con esta evita el sobrecrecimiento de las bacterias y evita una sobreinfección. Después de tratamiento más típico, que se suele utilizar bien corticoides tópicos de diferentes potencias
o también se utilizan los inhibidores de la calcinurina o a veces combinaciones de ellos. Una cosa que solemos mandar a los pacientes con dermatitis atópica y que crea un poquito de controversia son los baños con vinagre o con lejía. Lo que solemos hacer es que el paciente 1 o 2 veces por semana se haga dentro de una bañera con agua tibia, ponga o bien una tacita de café de vinagre o bien de lejía y se bañe dentro del agua 10 minutitos y después se seque y se aclare. Esto nos sirve para controlar y disminuir la cantidad de esa bacteria que hemos hablado inicialmente, que a veces puede perjudicarlo. Pues al poner esto disminuimos esa cantidad de bacterias y a largo plazo hace que la dermatitis funcione mejor. Después, en los pacientes que con todo esto no va bien, lo que se suele mandar será un inmunosupresor como es la ciclosporina. Esto y se suele utilizar previamente al uso de los tratamientos que llamamos biológicos para la dermatitis atópica, que sería el último estadio, que son, como por ejemplo el dupilumab, asociados a la dermatitis atópica. Están saliendo continuamente tratamientos biológicos de este tipo para la dermatitis atópica. Igualmente, si no hacemos el paso 1 del tratamiento, que es el tema de la hidratación, todo lo demás no sirve. Me gustaría que me comentaras por aquí abajo si tú o tu hijo tiene dermatitis atópica y qué problemas te está dando y si te está yendo bien el tratamiento. Combatimos la alergia.